Buenos días. Vamos a hablar un poquito de forense en Telegram. Mi nombre es Buenaventura Salcedo, para los que no me conozcáis. Graduado en Ingeniería Informática, máster en Ciberseguridad, forense informático, especializado en telefonía móvil, auditor de aplicaciones, consultor, desarrollador, igual que muchos de vosotros, pues hacemos nuestros pinitos. En cuanto a las redes sociales, pues me podéis encontrar por ahí en Telegram, en GitHub, donde colgaré las diapositivas por si queréis consultarlas, y en LinkedIn, pues Nomezuno me podéis localizar. Bien, lo primero de todo, agradecimientos a la organización, que luego va a pasar lo que va a pasar y no vamos a llegar a tiempo. A los que habéis estado aquí esta mañana, que hemos madrugado después de haberos algunos roscado un poco anoche, y a los compañeros de esos dos grupos que están por ahí acompañándome. Fernando, muchas gracias por venir. Y quiero dar un agradecimiento también a los de producción y cámara, que hace 4 años, cuando estuve aquí, tuve un problema con una de las cámaras de visionado cuando hicimos la POC, pues fueron muy hábiles y enseguida enfocaron, hicieron el zoom y me salvaron el culo en esa charla. Así que un fuerte aplauso para ellos, que se lo merecen, aunque están ahí por detrás. Bien, un poquito que vamos a ver, pues vamos a poner un poquito en contexto lo que es la adquisición, de dónde vamos a sacar la materia prima. Después vamos a ver el método APK Downgrade para sacar la información de un dispositivo móvil y poder extraer nuestro material de estudio, es decir, la base de datos de Telegram. Después vamos a ver cómo almacenar la información. Estudiaremos un poquito, veremos una prueba de concepto para ver cómo se deserializa esa información y poder conseguir los metadatos que tenemos en cada uno de los registros de la base de datos. Y al final pues veremos cómo podemos montar todo eso que hemos explicado, cómo montarlo en un script para conseguir una serie de objetos en JSON que podamos después procesar con nuestros scripts para terminar el parseo de todo lo que hemos hecho, ¿vale? Bien, comenzaremos haciendo referencia a este vídeo, pues, si queréis echarle la fotografía, que es el que colgamos hace 4 años aquí en Navaja Negra, en el cual hicimos una introducción del laboratorio hardware que lleva el ecosistema de funcionamiento de los teléfonos, bueno, de funcionamiento, de cómo podemos hacer los forenses en los teléfonos. En fin, estoy moviendo herramientas, hablando de distintos enseres que podemos encontrarnos en el laboratorio, y al final hicimos una prueba de concepto en el cual conseguíamos sacar, a través de chip offline, podíamos sacar, quitar uno de los integralos, limpiarlo y sacar la información que teníamos hasta llegar a obtener la base de datos de WhatsApp de un teléfono que estaba aplastado por un tractor. Eso fue lo que vimos, y ahí podéis ver pues una introducción de cómo podríamos adquirir ciertos artefactos de los teléfonos, ¿vale? Cómo empezar a trabajar un poquito con ellos. Luego, claro, tenemos otros métodos mucho más convencionales, que es comprar la herramienta de pago, por ejemplo XRI, que es la que yo utilizo de MSAP, y utilizar el analizador SAM para poder conseguir y hacer nuestros estudios forenses con esa herramienta. Menciono esta porque es la que yo manejo. Tenéis en el mercado pues Cellebrite, Belkasoft, Oxygen o cualquier otra de estas, MD Final, en fin, distintas. Cada uno sois libres de hacer con vuestra pasta pues lo que queráis. Otra manera de adquirir la información de Telegram pues la tenemos utilizando la propia herramienta de Telegram y los menús contextuales que nos aparece. Nos vamos a la aplicación de escritorio, trincamos ajustes, avanzados, exportar, configuramos la exportación de datos tal y como aparece en la diapositiva. Uy, no llega a apuntar. Y de esta manera pues podríamos conseguir los chats personales, los boots, en fin, las imágenes, podemos configurarlas, y esto tardará un tiempo pues el que corresponda a lo que tengamos almacenado y hayamos configurado en la carta de descarga. Y la que utilizaríamos de forma forense, que es esta, aplicando el método de APK Downgrade, que a continuación vamos a ver una prueba de concepto de cómo se realiza.
Antes de ir a la prueba de concepto, vamos a explicar en qué funciona. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis porque es un método que se lleva utilizando aproximadamente desde el año 2015, 2016. Incluso esto lo he visto implementado dentro de malware para filtración de información. Entonces el método se las trae. ¿Cómo funciona esto? ¿En qué se basa? Pues se basa en lo siguiente. Actualmente nosotros no podemos acceder a la sandbox que utilizan las aplicaciones. No tenemos los privilegios necesarios a través de una ADB, no podemos acceder a la sandbox y poder capturar directamente las bases de datos. Vale. Los content providers tampoco exportan toda la información que necesitamos desde el punto de vista forense. Bueno, pues tenemos ahí esos dos inconvenientes. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos sin privilegios? ¿Cómo hacemos para conseguir esa información, esas bases de datos que nos hacen falta para el análisis? Pues sencillo. Si estáis un poquito puestos en el mundo de Android, tenemos el ADB debug, el modo de depuración, activado en el teléfono y a través de ahí nos conectamos, comunicamos y sacamos ciertas cosas, interactuamos con el dispositivo. Vale, hasta ahí todo bien. Pero claro, seguimos sin poder acceder a las ambos y acceder directamente a esa base de datos. Pero las aplicaciones que instalamos tienen un flag que se llama el que nos facilita los permisos para hacer un backup desde la propia herramienta y poder sacar esa información. El nivel de seguridad nos dice que los desarrolladores siempre bloquean ese flag, el allow backup, siempre lo ponen a false, o incluso si no lo ponemos directamente se asume el valor de false. Entonces, claro, si nosotros lo ponemos a true, resulta que entonces podríamos aplicar un ADB backup y conseguir toda la información que tiene esa sandbox, esa aplicación lo que está manejando. Vale, pero resulta que no podemos coger la aplicación, modificarla y activarle el backup sin alterar las firmas. Ahí tendríamos una incoherencia porque no nos coincidirían las firmas del firmado de la aplicación. Entonces, claro, no podemos acceder a esa sandbox. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es utilizar una APK firmada por el desarrollador y que tenga ya activado ese flag de allow backup y que esté en true. ¿Dónde está esa aplicación? En la versión Android para 1.0. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en Android 12.0, en Android 13 beta, etcétera, pues ahí lo tenemos y utilizamos una aplicación que fue diseñada hace más de 10 años. Sin embargo, mantiene la misma firma con la que se está firmando actualmente la aplicación de WhatsApp, de Telegram. ¿Entendéis por dónde va el hilo, no? Entonces, claro, si conseguimos desinstalar la aplicación actual de Telegram, la quitamos sin borrar los datos, instalamos la versión antigua y lanzamos el ADB Backup, trincaremos todas esas bases de datos que nos hacen falta para el estudio. Cuando terminamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volver a instalar su aplicación que tenía y como estamos en el mundo forense tenemos que dejar el teléfono en la medida de lo posible tal y como nos lo encontramos. ¿Vale? Esto seguro que lo conocéis, lleva funcionando desde hace muchos años, pero vamos a intentarlo poner en práctica a ver si realmente esto funciona o no funciona. Los pasos a seguir los tenéis aquí en pantalla. Y describiéndolos un poquito, pues en vez de describirlos, si os parece, abro una terminal y directamente empezamos a trabajar con ello. ¿Vale? Os voy a poner una copia del teléfono que he dejado conectado. Es un Samsung S7 con Android 8. Si se ve de forma adecuada, sí. Lo dejamos por aquí apartado. Aquí abrimos una segunda terminal.
ponemos por aquí para ir viendo cada uno de los comandos que vamos a ir lanzando. Lo primero que vamos a preguntar es, vamos a consultar el listado de aplicaciones que tenemos. Ponemos un 3 para centrarnos solamente en las que ha instalado el usuario o las que ha actualizado el usuario, y esa pasaría ya directamente a ser las que nos van a aparecer aquí. Bien, esas son las aplicaciones que tenemos instaladas. Como veis, aquí tenemos nuestro objetivo y vamos a solicitar que nos dé la ruta donde guarda una copia de la aplicación que instalamos, no del área de datos. Todavía no hemos llegado a esa parte. Entonces, si volvemos a lanzar el comando, le decimos esta vez que nos dé solamente el de Telegram. Vale, ahí lo tenemos. Y nos aparecen 4. La que nos interesa es la primera. Esta ruta nos la vamos a copiar, puesto que nos va a hacer falta a continuación. En esta carpeta, en Data App, ORG Telegram Messenger, con esa numeración tendremos una copia de la APK que se descargó del Play Store, ¿vale? Entonces, a continuación, lo que haríamos sería parar la ejecución de Telegram por si estuviese corriendo. Para ello, pues, hacemos así. La tendríamos parada y a continuación la matamos completamente. Bien, a continuación pues buscamos copias, no sé si estará ya, habrá aquí una copia hecha. Hay una copia del base APK, entonces voy a eliminarlo para que sea el actual, el que tiene instalado. Vale, entonces hacemos una dbpool y a la ruta que habíamos copiado anteriormente y la tenemos ya descargada. ¿Okay? Bien, a continuación lo que haríamos sería desinstalar. Si os fijáis, hay un flag en el "-k" en rojo, que lo que hace es decirle, vale, con este comando vamos a desinstalar la aplicación, pero quiero que me mantengan los datos. Es decir, la base de datos, todo lo que hayas almacenado en tu sandbox, no lo borres. Entonces lo haríamos con ese flag, muy importante, porque este comando pues es crítico para ello. ¿Habéis visto cómo ha desaparecido? Vale. Bien, el siguiente paso sería, ya que hemos hecho una copia de la APK para después, al final del proceso, poder dejarlo el teléfono como estaba. Entonces, aquí lo que tenemos ahora es que instalar la versión antigua que hemos dicho que estaba diseñada para Android 1.0. Esa copia la tenéis ahí, están circulando por Internet desde hace mucho tiempo, se pueden encontrar sin ningún problema. Y lo que vamos a hacer va a ser lanzarlo con esos 3 flags. El flag más importante de todos es el "-g", porque lo que hace es obtener todos los privilegios de usuario sin que nos los pida en la ejecución de Telegram. Es decir, cualquier aplicación que pida una serie de permisos a la hora de instalarse, nosotros se lo ponemos con "-g" y directamente los adquiere y no le pregunta al usuario. ¿Se va a hacer uso de la cámara? No le va a preguntar, ¿vale? Entonces, ¿con qué se consigue con esto? Pues dado el proceso de criticidad que tiene, o sea, la criticidad que tiene este proceso a la hora de manejar la base de datos, como estamos desinstalando, estamos haciendo una serie de operaciones que podrían fallar en algún momento, pues una de ellas es la petición, el solapamiento de pantallas.
Entonces, en ese solapamiento podemos equivocarnos y darle a una opción que no sea la adecuada y forzar el borrado de la base de datos que estamos realizando en el proceso. Para evitar eso, pues evitamos eso mismo, que se solapen otro tipo de ventanas por encima de lo que estamos manejando, ¿vale? Entonces, lo que haríamos pues sería directamente instalar para eso mismo. Con el -R y el -D lo que hacemos es decirle, oye, Android, haz esto y lo haces sabemos que vamos a hacer un downgrade, es decir, que vamos a bajar la versión que tienes instalada y vamos a utilizar una más antigua. Eso es lo que conseguimos con el -RD, ¿vale? Entonces lo dejamos ahí instalado y aquí puede fallar el proceso. Si nos falla el proceso, lo que hacemos es rebotar el dispositivo, ¿vale? Esperamos un momentico y le vamos explicando los siguientes procesos para cuando se reanude. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser volver a intentar instalar la aplicación, a ver si arranca el teléfono, volver a instalar la aplicación y lanzar la versión vieja. Eso va a provocar un error, pero el entorno y la sandbox de la aplicación se va a ver adaptado a lo que tiene actualmente almacenado. Una vez que hayamos realizado esto, vamos a trincar el ADB Backup y ya está, preparado para funcionar. Después vamos a instalar de nuevo la versión que teníamos inicialmente para dejar el teléfono tal y como estaba y después lo que haremos será desempaquetar el backup que hemos realizado, que ya contendrá nuestra base de datos necesaria para los análisis, ¿vale? Esto más o menos ha terminado. Vuelvo a lanzar de nuevo la consola para que lo podáis ir viendo. Lo dejamos ahí. Vale. Volvemos a relanzar ese comando anterior y esta vez no debe de fallar. ¿Asustáis? ¿Ok? Durante 2 años aproximadamente, este método estaba automatizado en un script que podíamos descargar de Git, pero fallaba siempre en este punto, en el punto de la instalación, y solamente con reiniciar se consigue solucionar el problema de la instalación de la versión vieja, ¿vale? Durante muchísimo tiempo no nos habíamos dado cuenta de esta bobada de reiniciar el teléfono entre instalación para solucionar el problema, para que la sandbox se adecue a la nueva aplicación antigua que teníamos instalada. Que íbamos a instalar, ¿vale? Bien. Lo que vamos a hacer a continuación, pues este ya lo voy a copiar, que es más largo. Este lo copio directamente aquí. Que lo que haría este comando es esa pantalla que ha salido al inicio o cualquier pantalla que hubiera salido, directamente las manda atrás. La inicia y con el siguiente comando la mandaría atrás. Es decir, en vez de picar, vamos a ver qué ocurre con el shell input key event. Se ha cerrado por tiempo, pero con este comando igualmente debería de haber cualquier pantalla que hubiese en primer plano, la pasaría atrás. A continuación, como hemos dicho, pues realizamos la operación de backup, le decimos que nos lo guarde pues, en un nombre genérico, telegram.ab de Android Backup, y en vez de hacer un backup de todo el dispositivo y de utilizar flags, directamente nos vamos a centrar en lo que necesitamos en este caso. Si le damos un backup genérico o le decimos que nos haga un full backup, nos lo haría igualmente. Pero solamente nos interesa Telegram, así que lo haga. Nos pide un código de cifrado, pues a partir de Android 10 sabéis que siempre pide un código de cifrado obligatoriamente, hasta que no se lo pongamos nos activa el botoncito de copia. Se inicia la copia, debe ser rápida. Vale. ¿Y qué tendríamos? Pues tendríamos esa copia que se ha realizado ahora mismo.
volvemos a hacer lo que teníamos pensado, que es volver a instalar la aplicación inicial. En este caso, este paso es incorrecto, ¿vale? Para eso os invito a una próxima con que vamos a hacer en los próximos meses a través de Telegram, en la cual vamos a ver qué ha ocurrido ahora mismo. Supuestamente debería de funcionar todo correctamente, pero no es así. En este caso no es así. Y no quiero, os desvelaré el misterio en la próxima con, pero para lo que vamos a hacer con hoy nos es suficiente. Hemos conseguido el backup y con eso podemos seguir trabajando. Ahora lo que vamos a hacer, el ficherito que lo teníamos ahí, que ya lo he mostrado, lo que vamos a hacer va a ser irnos a descomprimir, desempaquetar ese backup y lo vamos a dejar, pues, lo que obtenemos con el comando AB, que lo podéis descargar de cualquier hit. Lo que obtenemos al lanzarlo es un fichero tar, entonces pues le ponemos la extensión tar para poderlo identificar, nos pide el código de cifrado que hemos puesto 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y ya lo tendríamos. Entonces, ¿qué acabamos de obtener? Si todo ha funcionado bien, pues el fichero tar que os acabo de comentar, lo extraemos y vemos que dentro está la carpeta de Telegram, la base de datos, los ficheros con los que trabaja actualmente y aquí nuestra base de datos que se llama caché 4 en el caso de Telegram. Ahí está, una SQLite. Vale, pues la abrimos con el DB Browser. Y vamos a ver qué nos encontramos dentro. Aquí está la cosa, el tríngulis de esta charla, de esta ponencia. Vale. Bien, si vamos a la tabla de los mensajes, lo que hacemos cuando entramos en la base de datos de WhatsApp, directamente los mensajes, ¡plas!, aparecen aquí. Pero aquí, ¿qué nos encontramos? Aquí nos encontramos una buena mierda porque está todo metido, todos los mensajes están metidos ahí en un blob, en un binario. Ese binario hay que deserializarlo. Si hacemos un poquito de zoom por aquí, están ahí algunos blobs, los podremos más o menos leer. ¿Lo veis? ¿Veis que hay parte del mensaje se puede identificar? Es decir, si nosotros a este blob le lanzamos algún tipo, lo exportamos con un un select asterisco from table y sacamos ese campo y ese blob, pues cogemos, le lanzamos un string y sacaríamos parte. Pero ¿qué ocurre? Que ese blob tiene insertado ahí, por ahí tiene insertados los mensajes y los caracteres raros puede coger, el string puede detectarlos, no puede detectarlos. Esto es lo que sucede con las máquinas de pago o con las herramientas de pago cuando intentamos analizar Telegram. Resulta que el mensaje nos lo da partido, nos lo da raro o nos lo da incompleto. Esto sucede, esto es así, sucede así con las herramientas de pago. ¿Por qué? Porque no han procesado correctamente todo el blob. Es decir, toda esta información que hay anteriormente es algo, tiene que tener un significado. Ahí está el motivo de por qué estamos hoy aquí. Vamos a ver por qué es lo que hay ahí, ¿vale? ¿Cómo vamos a sacar toda esa información que hay ahí? Como adelanto diremos que como es como lo que está haciendo, lo que hace Telegram es coger esa información, serializarla, es decir, ir uniendo una serie de bits, dándole un significado. Esa información atiende a una serie de reglas, a una serie de constructores, es decir, a una serie de reglas gramaticales, tal y como funcionaba esto en los compiladores. Muchos de vosotros seguro que os acordáis de vuestros ratos de ingeniería informática en los cuales llegábamos a los últimos cursos y había una asignatura muy bonita, preciosísima, que se llama PL2, procesadores de lenguajes, compiladores. Vamos a hacer un compilador, ¿no?
Seguro que muchos de vosotros habéis cursado esa asignatura. Entonces, esa asignatura nos dice que para hacer un lenguaje de programación hay que crear un analizador léxico, un sintáctico, gramatical, generar un código intermedio y un código máquina. ¿De acordáis? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Pero nos vamos a ir directamente a la tercera fase, es decir, al analizador gramatical. Vamos a analizar las reglas, ¿vale? Entonces, nuestro punto de partida siempre sería estos 4 bytes. Esos 4 bytes en LittleEndian lo que hacen es mostrarnos el inicio de un constructor. Un constructor que va a ir seguido de sus complementos para completar nuestra regla gramatical que nos permita serializar esa información. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es el paso inverso. ¿Okay? Vale. He adelantado aquí algunas diapositivas en lo que hemos ido viendo, así que las voy a ir pasando. Hemos hecho la demo del APK Downgrade, hemos utilizado esos comandos. El segundo comando os lo he dejado aquí por si acaso tenéis que desempaquetar la aplicación por algún motivo, para alguna comprobación, pues la herramienta es APK Tool y es un Java que nos sirve pues para eso, para desempaquetar la aplicación. La carpeta que hemos visto, nosotros nos hemos ido directamente a la carpeta F, que es la que tiene nuestro target. Entonces, esta diapositiva pues carece de sentido, ya la hemos visto. Hemos explicado cómo nos vamos a encontrar la información en el blog de forma binaria y al final lo que necesitamos pues es parsear toda esa información y darlo de una manera legible en una tabla o en algo que podamos utilizar para procesar y manejar toda la información real que se va almacenando. Bien. Esto lo hemos comentado también. Esta serialización también se utiliza la utiliza Telegram en el nombre de los grupos, en el nombre de los, cuando gestiona los grupos, cuando gestiona los mensajes, cuando gestiona los chats, cuando gestiona los mensajes enviados, o sea, los ficheros enviados, es decir, que todas las tablas tienen en algún momento un blob en el caso de Telegram, ¿vale? Y claro, esto de la serialización, pues a lo mejor existe dentro de la API de Telegram una manera de trabajarlo. Cuando yo vi esto, no miré esa API, empecé a mirarla, no encontré las funciones, digo, vale, me vino a la cabeza mi querida asignatura PL2 y digo, vale, me voy a hacer mi compilador, no, me voy a hacer mi traductor para que me consiga toda esta información. Vale, nuestro punto de partida ya lo hemos marcado. Hemos dicho cómo podríamos extraer esta información a través de un select asterisco front table, pues conseguir todos esos mensajes, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar hacer a continuación es intentar comprender esa serialización, cómo se produce, y después pues nos tocará currar un poquito para generar los scripts y automatizar todo este proceso. Bien. Empezaremos hablando del constructor, de esos 4 bytes iniciales que habíamos comentado. Esos 4 bytes, como os he adelantado, están insertados en el registro en LittleEndian y corresponden a un CRC32 que contiene toda la regla sin caracteres ni condicionales, sin caracteres extraños y sin condicionales. Ahora veremos un ejemplo de esa regla para que veáis cómo genera, a qué generaría ese CRC32 que corresponden a los 4 bytes iniciales del constructor. Actualmente existe un listado de constructores en Google, es decir, nosotros ponemos, no en Google, sino que lo buscamos a través de Google, ponemos la numeración del constructor sin espacio directamente y Google nos va a llevar a la página de Telegram que contiene la descripción de la regla que vamos a utilizar. Vale, muy bonito todo esto, pero resulta que aquí sucede algo muy, muy interesante y es que desde su inicio, mejor dicho, vamos a verlo con un ejemplo. Si vosotros estáis utilizando desde hace 10 años Telegram, las reglas van variando, se van insertando nuevas funcionalidades en Telegram. Por ejemplo, ahora mismo han metido una de las últimas
de las últimas funcionalidades que han introducido es la de las reacciones en los mensajes. Podemos poner un OK sin tener que enviar el mensaje, sino que se almacena dentro del propio mensaje. Es decir, esa funcionalidad nueva se codifica con una regla nueva, pero hace 10 años no estaba esa funcionalidad. Entonces, cuando se almacenaba en la base de datos esa regla o ese mensaje o esa información, se almacenaba con una regla antigua. Es decir, y así ha perdurado en el tiempo. Si vosotros cogéis un dispositivo, otro dispositivo, y cargáis activáis Telegram y cargáis todas las conversaciones de un determinado grupo o de una determinada conversación que tengáis con vuestros amigos o con quien sea, y vais al primer mensaje, ese primer mensaje queda almacenado de nuevo en la base de datos. Es decir, sabemos que Telegram almacena en sus servidores la base de datos atendiendo a las reglas antiguas. Cuando nosotros buscamos en Google actualmente la regla que nos hace falta, si nos redirecciona a la API de Telegram tendremos las reglas nuevas, pero no las reglas antiguas. Las reglas antiguas las podéis encontrar en algunos hits o en algunas páginas con ORG o incluso yendo hacia atrás en los registros que tiene de las reglas que va metiendo Telegram, ¿vale? Por tanto, nuestro sistema tiene que ser capaz, el sistema que generemos tiene que ser capaz de almacenar, de reconocer las reglas antiguas, las reglas que se utilizaron hace X tiempo, las actuales y las siguientes, las que vayan a aparecer en un futuro, ¿vale? Es decir, que tenemos que tener en nuestro script un sitio almacenado donde vayamos metiendo y el sistema vaya reconociendo luego todas esas reglas nuevas que vayamos necesitando, ¿ok? En cuanto a las reglas, ya hemos estado hablando y va tras el constructor, para hacer la descripción de la regla, cada constructor va a comenzar con 4 bytes y los 4 siguientes van a corresponder a los flags de configuración. Esos bytes van a estar también en Little Endian, cada uno tiene su significado, que la propia regla de Telegram nos lo va a describir. Esos flags pueden estar a true o a false y si existe un valor, indican también si esos flags pueden ser condicionales indicando si este flag está a 1, pues existe este tipo de datos. Lo que vas a crear o lo que vas a almacenar aquí es este tipo de datos. Los tipos de datos básicos van a ser lógicos, enteros, long, strings y bytes. Y puede haber tipos de datos compuestos, es decir, puede haber un tipo de datos que se despliega mediante otro constructor, mediante otra regla de construcción, ¿vale? Por tanto, nuestros scripts para deserializar la información van a entrar en algún momento en recursividad, es decir, va a llegar un momento en que van a encontrar un condicional y van a decir, vale, aquí vas a iniciar otra regla. Por tanto, el constructor que tienes que utilizar en ese punto tendrá 4 bytes en Little Endian que nos indicará la nueva regla a utilizar en ese momento. Y así sucesivamente. De tal manera que funcionaremos tal y como lo hace un compilador. Vamos a ir leyendo la regla, generando nuestra información y cuando lleguemos al final entraremos en recursividad para poder desplegar todas las reglas y poder ir deserializando toda la información y llegaremos a un momento en que llegaremos al final, volveremos hacia atrás volcando y subiendo toda la información hacia arriba tal y como hace un compilador cuando genera el código máquina. ¿Vale? Bien. Perdón. Para facilitar la labor, las reglas las vamos a ir descomponiendo o se descomponen en palabras de 4 bytes. Luego, los tipos básicos. Los tipos básicos pues, van a ser, como hemos dicho, long, que corresponden a 8 bytes, los int 4 bytes, los string. Aquí algo curioso es que cuando nos encontremos un string, el primer byte, si es menos de 253, lo que nos va a indicar es la longitud de ese string.
Para el caso de los bytes, lo mismo. El primer byte que nos encontremos cuando nos encontremos un string va a indicar la longitud en bytes de esa cadena o, en el caso, de ese array de bytes, ¿vale? Si ese primer byte es igual o mayor a 254, significa que los 3 siguientes bytes nos van a indicar un latent endian con la longitud del string o del array de bytes que se almacena en ese momento, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Bien, aquí tenemos una regla. ¿Os acordáis cómo hacíamos lo que os comenté? Que el constructor era 4 bytes en latent endian que contenían el CRC32 de la regla. Bien, pues si quitamos los condicionales y los símbolos raros que hay dentro, ese sería así se genera Telegram en el constructor, ¿vale? Al final lo que almacenamos, lo que vamos a encontrarnos almacenado en el campo data del blog va a ser esa información, que es la que tenemos que deserializar. Bien, si cogemos esa cadena y la ponemos en palabras de 4 bytes, lo montaríamos así, de tal forma que la primera línea, la de 61 hace 61, 82, sería el constructor de esa regla. Esa regla corresponde a la creación de un canal, es decir, de un grupo de Telegram, ¿vale? Y vamos a ver cómo almacena toda la información de un grupo de Telegram en este blog, ¿vale? Os he dejado indicado y os he puesto todos los pasos que vamos a ir viendo para agilizar la cosa y llegar a buen puerto. Entonces, tenemos el constructor, iríamos a Google y nos encontraríamos esta parte que tenéis aquí en la pantalla, que corresponde a la descripción de la regla y de cada uno de los flags que nos vamos a ir encontrando y los campos que va a ir serializando, es decir, uniendo uno tras de otro. Entonces, le damos la vuelta al constructor, buscamos la regla que corresponde al canal y los 4 siguientes flags les damos la vuelta porque están en latent endian y como son flags, va a ser un campo de flags, pues los vamos numerando tal y como tenéis ahí, desde el 0 al 7, 8 al 15, al 16, al 23, hasta llegar al número 32. Bueno, comenzando desde 0 al 31, ¿vale? Esos serían los flags. Y los flags están descritos aquí. De tal forma que todos esos flags que nos hemos encontrado a la hora de codificar un grupo de Telegram, pues nos indicaría, en este caso, que con el flag 0 el usuario actual no es el creador del grupo. Con el flag 2 nos dice que el usuario actual, es decir, nosotros, no hemos abandonado el canal. Esta información es interesante desde el punto de vista forense. O sea, que nos estén diciendo ahora mismo si hemos abandonado, si un usuario al que estamos analizando ha abandonado o no el canal, esta información es relevante para nuestra investigación. Y no la podemos encontrar directamente en la tabla de mensajes que nos generan las herramientas de pago. Es decir, necesitamos analizar esta información, ¿vale? El flag número 5 nos indicaría que no es un canal de broadcast. El 7, como está configurado a 0, nos indica que no está verificado por Telegram. El 8 nos indica que es un supergrupo. El número 9 nos indica que el usuario no está restringido. Con el número 11, el flag número 11 nos dice que no tiene activadas las firmas del canal. El 12 que no tiene constructores mínimos para optimización de caché. El 19 nos dice que no es un canal de scam. El 20 nos dice que no tiene el enlace privado al unirse. Enlace privado, no público, ¿eh? El flag 21 indica que el canal no mantiene la geoposición. El número 22 nos indica que se está activado el modo lento para evitar los envíos masivos, es decir, para que no mandemos muchos mensajes simultáneamente. ¿Os acordáis de los zumbidos del Messenger? ¿Os acordáis? O del menudo incordio. Pues eso no sucede aquí con los mensajes. El número 23 nos indica que no está activada la emisión por videochat actualmente, es decir, en el momento que se hace el volcado de la información no hay ninguna
ninguna videollamada activada, que nadie está retransmitiendo con el número 24, con el número 25 nos dice que no es un grupo reportado por estafa, es decir, que no hay constancia de que el grupo en el que estamos analizando no está reportado como estafa, que el 26 no es un gigagroup, es decir, si estuviera activado el flag número 26, pues sería un grupo de más de, creo que son 20.000 usuarios, una burrada. El número 27 permite el reenvío de mensajes, puesto que el flag número 27 creo, debería de estar en 1. Me he comido ahí una rata. No permite reenviar mensajes. Algo sucede ahí. Vale. Lo que nos interesa, cada uno de los flags tiene su significado y corresponde a un metadato que nos puede ser necesario en un determinado momento. Bien, los siguientes campos que nos encontraríamos sería un log que nos lo indicaría la regla. Esto no sé si se apunta. Estaríamos más o menos por esta parte. Estaríamos por esta parte donde pone ID, después pone answer hash y después title. Sí. Estaríamos ahora mismo en el identificador del grupo. Los siguientes campos serían el hash, que corresponderían a 8 bytes, que corresponden a un long, en little endian, es decir, que le tenemos que dar la vuelta completamente. El siguiente bloque correspondería al título del grupo, que en este caso el primer byte, 14 en esa decimal, que corresponde con 20, nos indicaría que hay 20 caracteres que forman el nombre del grupo. Si cogemos todos esos caracteres, si os fijáis, en el último bloque aparecen 3 bytes a 0. Esos 3 bytes son de relleno, para completar la palabra de 4 bytes. Esto lo hace así Telegram. Entonces, si decodificamos, o sea, si pasamos a ARCI, a Unicode, si pasamos toda esa información, resulta que el título del grupo que estamos analizando es el de informática forense. Le damos un saludo a su maker, a su creador y a los administradores para que nos hemos acordado de ellos en esta ponencia. ¿Vale? Bien. El siguiente bloque a analizar correspondería al username que tiene asignado el grupo de trabajo, no el del usuario. Y el flag número 6 nos dice, pues eso, que si está activado, si el flag número 6 está true, significa que aquí viene el nombre de usuario que tiene almacenado cuando se creó la primera vez el grupo. Como es un string, es un nombre de usuario, es un string, el primer byte nos indica que tiene 7 bytes hexadecimales, que corresponde con 7 bytes, es decir, 7 caracteres, y si los decodificamos los siguientes 7 caracteres, pues tendríamos el nombre, el username será el de forense, que es el que utilizó el creador del grupo inicialmente. Después nos encontramos un campo que es el de fotografía, es decir, el chat foto, el que tiene la imagen. Vale, pues aquí viene un tipo de dato complejo, es decir, más compuesto y que comienza a desplegarse con un nuevo constructor. Ese nuevo constructor le damos la vuelta y buscamos esa cadena en esa decimal, la buscamos en Google o en la documentación de Telegram y vemos si está ahí. Si no, tenemos que ir al repertorio antiguo para ver si es una regla antigua. Y lo siguiente que nos vamos a encontrar siempre tras el constructor es los flags. En este caso hay muy poquitos flags, están casi todos a 0 y solamente tiene el segundo bit lo tiene a 1. Pero ese segundo bit indica si la imagen del chat es una animación o no es una animación. Tampoco muy relevante en este caso desde el punto de vista forense, pero esa información la almacena Telegram, le damos las gracias por almacenarla y vale, pues lo tenemos en cuenta. Como está a 0 significa que no tiene animación de vídeo en la imagen del grupo. Bien, lo siguiente que nos encontramos según la regla
es que tiene un ID de imagen. Ese ID corresponde con ese número y que en algún sitio de la base de datos podemos relacionar ese ID con una imagen que está almacenada en algún sitio de la carpeta de trabajo de Telegram. El siguiente campo que nos encontramos es un Tumbail que... No, es un Tumbail... Sí, si tiene el flag 1 activado significa que es un Tumbail, ¿vale? Pues es una secuencia de bytes, la número 13, que corresponde a 19 caracteres en decimal, ¿vale? Es decir, el Tumbail va a tener 19 bytes. Esos bytes, si los extraemos y los insertamos en un JPEG, pues obtendríamos la imagen del icono correspondiente al chat, ¿vale? Una cosa, un detalle, esta vez no hace falta relleno porque el byte número 19 corresponde con el último byte de la palabra que habíamos dicho que correspondía a 4, íbamos a ir estructurando de 4 en 4 bytes. El siguiente identificador, el DCID, es un número entero y por tanto el item endian le daríamos la vuelta y tendríamos ese identificador. Lo siguiente, acabaríamos con esa regla y volveríamos a la anterior para continuar. Y veríamos que tenemos que nos encontramos un campo de fecha, que las fechas pues, están almacenadas, son enteros, le daríamos la vuelta, si lo metemos en una consola de comandos, ponemos el data menor d, y ese dato es entero, pues obtendríamos de forma legible a qué corresponde esa fecha, que es cuando el usuario se metió al grupo. Ese valor, desde el punto de vista forense, es interesante. Nos puede interesar en un determinado momento. Luego, los siguientes flags, el 9, como está false, significa que no tiene vector de restricciones. El flag 14, como está en false, no tiene derechos de administración hacia el usuario. Y el número 15 nos dice que no tiene derecho, configurado los derechos de baneos. Y el siguiente flag, si el siguiente campo indica que si el flag 18, si está true, que es un constructor. Vale, un constructor que corresponde a la regla chat banned right, es decir, a los derechos por defecto que obtiene que tiene configurados el grupo. En este caso, vamos a Google o vamos a la página de referencia de Telegram, obtenemos ese constructor y lo desplegamos. Lo siguiente que nos encontramos, de nuevo los flags que aparecen ahí y que están explicados a continuación. Es decir, el flag 0 no permite que un usuario vea los mensajes, permite que un usuario envíe mensajes, no permite que un usuario envíe ningún medio, no permite que un usuario envíe sticks, no permite que un usuario envíe GIFs y así sucesivamente. ¿Vale? Y el último campo correspondería a una fecha, a la fecha de validez de esos permisos. Y nos dice que si es menor de 30 segundos o mayor de 365 días, dice que esos permisos van a prevalecer para siempre. ¿Vale? Y al final nos encontramos algo muy extraño, pero que sucede muchas veces y que hay que tener en cuenta en nuestro traductor cuando lo hayamos terminado de hacer. Y es que rellena al final con 4 ceros unas reglas y otras reglas no lo hace así. Correspondería a que si el flag 17 está true, debería de ser un int indicando el número de participantes del grupo. Sacrilegio, brujería, porque 0 usuarios no están en ese grupo, estamos más de 5.000. Entonces, claro, aquí pasa algo. No sé, no tengo una explicación lógica de lo que sucede ahí. Así que si me echáis una mano con vuestras investigaciones, pues lo develaremos. Ahí tenéis una tabla en la cual, si fijáis, aparecen 3 bloques, uno en rojo, otro en verde y otro en morado, que si lo leemos desde arriba, pues indicaría que lo primero que haríamos sería realizar, para todo este proceso que hemos estado viendo, sería realizar una consulta a la base de datos, leer los datos binarios de un blob, interpretar el constructor, seleccionar la regla,
trocear la regla para irla procesando, procesar los flags para poder decidir qué campos son los que van a ir luego después insertados, procesar los no terminales y al final devolver toda la información que hemos ido procesando de cada regla en un JSON. De esa manera obtenemos una estructura que nosotros después podemos ir manejando para poderla parsear y mostrarlo en el formato que más nos convenga. ¿Vale? Al final corregiríamos los resultados y los presentaríamos. Bien, se trata de que al final lo que necesitamos es esto. Si estamos procesando la tabla de los mensajes, es decir, el blob de los mensajes, pues obtener los identificadores, obtener el mensaje completo, no como ocurre con las herramientas de pago que nos pueden trocear la información, obtener todos esos metadatos de análisis que nos hacen falta, fechas, si se envió, se recibió o qué, ¿vale? Es lo que a nosotros nos interesa al final de todo este proceso. Al final lo que obtendríamos es un JSON tal como este. Y con esto me despido de vosotros. No me lo pongáis muy complicado, esta noche me rosqué un poco. ¿Tenéis alguna pregunta? Por ahí. Hola, Nómez. Enhorabuena, la charla ha sido estupenda. Gracias. Entiendo que esta investigación tuya será privada, pública, ¿la venderás? Buena pregunta. La charla la tenéis para que vosotros podáis hacer un mecanismo mejor que el que yo tengo hecho, porque yo soy muy borrico programando. ¿Vale? Pero me pongo a vuestra disposición para cuando, si alguien se inicia a hacerlo, pues si no sabe en algún momento por dónde continuar, por ejemplo, lo que yo empezaría a hacer el traductor es primero con los tipos de datos básicos, tal y como he indicado ahí, os lo he mostrado, lo primero, los tipos de datos básicos, para que podamos empezar a generar y a ir empezando a modificar. Luego, la siguiente parte que haría, claro, como es un poquito larga, se me ha acabado el tiempo y no he podido explicarlo, pero lo siguiente que haría sería recopilar todas las reglas para tenerlas almacenadas en un fichero accesible, para poderlas ir desplegando y en ese mismo sitio dejar las reglas nuevas que vayan necesitando. Y a continuación, pues, crear un mecanismo de traducción para entrar en recursividad. Así es como yo lo tengo hecho. Yo os animo a que trabajemos en conjunto quien queráis, me tenéis a vuestra disposición, yo parte de ello lo tengo ya hecho, lo tengo funcionando, pero se puede, ¿quién puede necesitar esto? Otro perito que necesita hacer una investigación, pues a lo mejor no tiene tiempo de hacerlo y las herramientas de pago no le han dado los resultados correspondientes a su disposición, pues para ayudarle a que complete el trabajo. Sería un servicio de empresa o mío personal y tendríamos que cobrar algo, ¿no? La segunda pregunta es, ¿te has planteado hacerte un servicio para que colgarlo en la nube, pero ¿quién va a mandar a la nube las conversaciones de Telegram? ¿Quién se fía de hacer eso? ¿Un servicio privado, un Ventura as a Service o algo así? Bueno, sí, pero aún así siempre está esa incertidumbre de qué van a hacer con los datos. Muy bien. Entonces, eso no lo había planteado. Luego lo hablamos. Hasta luego. Pues otro fuerte aplauso para Buenaventura. Gracias.